aquí con el licenciado Samuel Perugini, que nos va a compartir con respecto al curso de natación para bebés y también el curso de natación para niños. Pero bueno, él nos va a guiar en este camino de la natación acuática para los niños. Adelante, Samuel. Bueno, gracias, José. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al lugar en el mundo que se encuentren. Para mí es buenas noches, estoy en España. Continuando con lo que sería el segundo módulo de las prácticas acuáticas para bebé, o como generalmente todo el mundo las conoce, natación para bebé. ¿Sí? Bien, una pregunta que todo el mundo se hace, ¿sí? Es ¿por qué es tan importante comenzar a tan temprana edad? Digamos que hay momentos evolutivos que no se vuelven a repetir y que se prolongan o se acortan, todos tienen una duración y nosotros debemos aprovechar esas instancias evolutivas, ¿sí? Sobre todo las condiciones que nos permiten los reflejos, estos reflejos llamados arcaicos, que nos posibilitan un montón de actividades en el agua en el que el bebé trabaja sin, digamos, respuestas directas, ¿no? A una situación que se le genera en el agua. ¿M? El agua para el bebé o para los niños y para nosotros, para el ser humano, en el momento de nacer no es para nada desconocido, ya que durante 9 meses crecimos, nos desarrollamos en el líquido amniótico, como diría la doctora Patricia Sirigliano, y hemos crecido eh, y desarrollado en un lugar placentero, que es nuestro seno materno, donde todas nuestras necesidades fueron cubiertas, ¿sí? Por eso el reencuentro, como dicen algunos autores, del bebé con el agua, no es para nada algo nuevo o que no conoce, ¿sí? Podemos pasar, José, a la segunda diapositiva, ¿sí? Bien, ¿por qué a tan temprana edad? Obviamente que todo, mientras más temprano sean los aprendizajes, mucho más fáciles son para el bebé y para el niño, ¿sí? Ellos se adaptan muy rápidamente al agua, como dije anteriormente, porque no es un mundo desconocido. Lo más importante es que no tienen inducido todavía el temor o el miedo al agua, que eso va creciendo a medida que el bebé, el niño, va desarrollándose, ¿sí? Esos sentimientos de inseguridad, de desconfianza o hidrofobia, como llaman a algunos, ¿sí? Interfieren en la mayoría de los casos en el aprendizaje del niño. ¿Y esto por qué? Porque seguramente ha habido una muy mala experiencia en el agua, ¿sí? Forzando límites o accidentalmente, como vimos en el primer módulo, la cantidad de accidentes que ocurren en piletas privadas, en la piscina de las casas, etcétera, etcétera, ¿sí? Este mundo ingrávido, ¿sí? Como dice, de la condición de pesadez relativa, y la sensación de poder hacer con mi cuerpo lo que yo quiero y no lo que el cuerpo quiere muchas veces, es posibilitado por una de las condiciones, uno de los factores más importantes que tiene el agua, que es la ingravidez. Podemos pasar a la segunda, a la tercera diapositiva. ¿Qué encontramos? Obviamente que si nosotros tenemos un bebé que la mayor parte del tiempo está en un bebecito, en el cochecito, o en la cuna, etcétera, o en los brazos de la madre, ¿sí? Ese desarrollo físico se ve limitado. Obviamente que poder ir a las prácticas acuáticas, ¿sí? Donde el chico puede mover todos sus miembros, no solamente sus miembros, la parte de su cuerpo, comienzan a ejercitar los músculos, ¿sí? Posibilitado, como dijimos antes, por la ingravidez, y crea ciertos patrones motrices o hábitos, como algunos los llaman, que comienzan a ser el gateo, luego caminar, trepar, empujar, etcétera, etcétera.
estudios realizados, por ejemplo, en muchas universidades, pero principalmente en la Universidad de Colonia, en Alemania, demostraron que los chicos que realizan estas actividades acuáticas a edades tempranas tienen un mejor desarrollo corporal, obviamente, de aquellos, como dije anteriormente, que pasan la mayor parte del tiempo en un babysit, en el corralito, o sentados en una silla, o en los brazos de la madre. ¿Mm? La siguiente, vamos a ver que también hay un desarrollo psicomotriz y motor muy importante, justamente por lo que volvemos a hacer, tal vez sea un poco reiterativo, pero aquí en el agua, el niño prueba coordinaciones o esquemas de acciones que, por ejemplo, la visión prensión, nosotros la primera coordinación que tenemos es la prensa, es pulgar e índice. Van a ver que los bebés son muy delicados al agarrar las cosas porque lo realizan con estos dos dedos, el pulgar y el índice, que son dedos prensa, prensil, ¿sí? Entonces, las coordinaciones de visión y prensión, es decir, cuando ve y quiere tomar algo, visión, respiración, las partes equilibratorias, por lo que hablábamos de la ingravidez, cuando flota ventral o dorsalmente. Esto también facilitado por un montón de reflejos, por ejemplo, el reflejo de Moro. El reflejo de Moro posibilita que el niño flote dorsalmente. Este reflejo lo vamos a ver hasta el sexto mes. Aquellos que son mamás o papás y alguna vez han cambiado pañales, sobre todo las madres, ¿sí? Vemos que hasta el sexto, séptimo mes es fácil porque se mantiene en la posición dorsal. Después cambia, rota, se pone ventralmente y ya luchamos cuerpo a cuerpo para poder poner el pañal, ¿sí? Entonces, la primer, digamos, acción motriz de los chicos comienza con el gateo, luego cuando se incorpora la marcha y cuando el chico comienza a caminar, el bebé camina, un caminante, es el primer acto de libertad que se conoce para el ser humano, como dicen algunos autores. ¿Por qué? Porque yo decido a dónde ir. ¿eh? Obviamente que vendrán las limitaciones de los papás y de las mamás, pero vemos que los niños y los bebés que asisten a las clases de natación a muy temprana edad logran tener un esquema corporal o un desarrollo psicomotriz mucho mejor y mayor que otros niños, ¿no es cierto? Pasamos ahora al aspecto del desarrollo social. Obviamente que ir a una clase de natación donde hay papás, mamás, otros chicos dentro de la clase, se puede interactuar, hay una interacción constante, ¿sí? A través de las consignas del profesor, las llamadas de las mamás a sus hijos, las posturas, los gestos, las acciones de imitación, la mímica, ¿sí? Esto facilita principalmente la comunicación, ¿sí? Y la modulación en el sentido de una adaptación psicosocial del bebé a un ambiente que es tranquilo, ameno y agradable. Pasamos a la próxima, ¿sí? Vamos a ver que cuando nosotros llegan los papás a la pileta, la mamá, la tía, el tío, ya veremos los diferentes rasgos de personas que asisten a la pileta. Encontramos que un bebé en el agua es un desafío para el docente que debemos conocer de antemano dónde comienza y dónde termina la influencia que nosotros vamos a ejercer sobre ese niño, ¿sí? Debemos conocer un poco lo que llaman algunos autores, psicólogos, sobre todo la prehistoria, cómo es el grupo familiar, cómo entender el entorno o la relación entre la mamá y el niño, el papá, etcétera, etcétera, para así ver cuáles son las respuestas del chico ante algunas acciones que realizamos en el agua, ¿no es cierto? Pasamos a la siguiente, por favor. Eh, Ahora vamos a hablar un poco de qué necesitamos para estimular y crear un entorno rico en estímulos que justamente puedan favorecer el aprendizaje de los niños, ¿sí? Primero el ambiente.
Muchos autores hablan de que tiene que ser un ambiente tranquilo, ¿sí? Vamos a encontrar el ambiente físico, que sería la pileta, donde vamos a ver la temperatura, la ingravidez, los diferentes colores, la distorsión de la visión cuando el chico sumerge en el agua, el sabor del agua, etcétera, y lo que sería el placer de compartir esos momentos con los padres, que muy pocas veces en el día se repite. Es decir, ¿cuántas veces nosotros podemos estar contacto piel a piel con nuestro bebé? ¿Mm? Salvo cuando es el bañito, o lo bañamos, o lo echamos al bebé, donde muy rápidamente lo cambiamos, lo secamos porque no queremos que se enfríe, que tome frío, etcétera, etcétera. En la pileta, estas sensaciones, estas interacciones entre la mamá y el papá, etcétera, etcétera, son de contacto piel a piel y son muy importantes. Obviamente que todo tipo de objetos, juguetes, pelota, colchoneta, flota, etcétera, son un mundo de sensaciones y de estímulos visuales para el niño muy importante, ¿no es cierto? Entonces, acá voy a hacer un momento de recapitulación para entender que el objeto o el elemento didáctico que nosotros vamos a presentar al niño tiene que tener un objetivo. No, no por llenar la pileta de pelotitas, de flota, etcétera, etcétera, vamos a tener digamos, un estímulo bueno para el niño. Muchas veces lo estamos bombardeando con muchísimos estímulos y se ve sobrepasado con tanto. Entonces tenemos que ser muy cautos y ir paso a paso, de a poquito, metiendo diferentes colores, peso, etcétera, etcétera, para que realmente haya una estimulación variada y el niño tenga una experiencia agradable en pos del aprendizaje. La próxima. El rol del profesor, ¿sí? Acá es muy importante el rol del profe porque nosotros tenemos que responder no solamente al bebé, sino a los papás que están cerca nuestro, ¿sí? Y están pendientes de cómo trabajamos, de qué es lo que hacemos, qué es lo que decimos, etcétera, etcétera, ¿sí? Y también muchas veces sentimos la presión de los padres porque el niño no avanza o no ve grandes avances en el proceso de enseñanza. Por eso es muy importante que expliquemos cuál es la metodología, por qué el chico no puede realizar tal o cual acción, ¿sí? Porque debemos respetar las etapas evolutivas, porque todavía no ha madurado para poder hacer tal o cual acción, ¿sí? Siempre situándonos en un proceso de enseñanza X. Más adelante vamos a ver que hay 5 métodos ya de natación o estimulación temprana, etcétera, en bebé, y cada cual tiene su metodología. ¿Sí? Algunos se diferencian, son el día y la noche, otros entrecruzan algunos procesos, pero bueno, como dicen algunos autores, muchas veces no hay que angustiarse por el llanto de los niños, sino debemos ser pacientes, ¿sí? Debemos ser tolerantes, comprensivos y dar un mensaje de estímulo y positivo para que no generemos en el niño, ¿sí? Miedo o temor a la actividad. La siguiente, por favor. El modelo de conducta. El modelo de conducta debe estar basado en en la imitación, en la instalación de hábitos, ¿sí? Hábitos muy comunes y que deben ser aprendidos no solamente en la casa, sino que también deben ser reforzados en la clase, en todos los grupos de edades, desde bebé hasta adultos mayores, ¿sí? El saludar, el ducharse, el esperar, el respetar los tiempos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sobre todo nosotros como futuros docentes, educadores, ¿sí? Debemos ayudar a adquirir todos esos hábitos, ¿sí? La siguiente, eh, el aliento y la motivación.
esto tiene que estar presente todo el tiempo. ¿Sí? La diversión, el juego, como diría la doctora Siciliano, a nadar se aprende jugando, ¿sí? Todos los seres vivos, ¿sí? Aprenden a través del juego, ¿sí? Y por eso el juego debe ser tomado como una actividad de aprendizaje y de enseñanza. Los papás a veces dicen, no, se la pasó jugando, saltando, corriendo, saltando adentro de un aro, pasando por... y no ven lo que para muchos quieren ver, técnicas natatorias. En estas etapas o en algunos métodos no existe la técnica de técnica de nado, crawl, espalda, mariposa o pecho. Eh, no, aquí estamos trabajando primero en generar en el niño la posibilidad de que ante una situación de riesgo pueda salir o sobrellevar de buena forma, sobrevivir a esa situación. Más tarde comenzaremos a algunos esbozos de técnicas muy leves para poder llegar a lo que casi todos los papás entienden, o la mayoría de la gente, que la natación es mover los brazos y las piernas y desplazarse por arriba del agua. Pero mucho antes de eso, como diríamos, no se puede correr sin antes haber aprendido a caminar. ¿Sí? La siguiente, por favor. Eh, para ir terminando un poco, si atendemos a todos estos elementos, el bebé va a sentir como una necesidad de ir a la pileta, de estar en un ambiente claro, bueno, donde el fin último sería el aprendizaje de la natación. Vuelvo a repetir, no aprendizaje de técnicas, crawl, espalda, mariposa, pecho, sino que el chico pueda dominar, controlar y equilibrar su cuerpo dentro del agua. Si nosotros logramos en cualquier etapa de etaria, ¿sí? Bebés, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, ¿sí? Lo primero, según una metodología de la enseñanza, a la que comparto el 100%, ¿sí? Lo primero que debemos lograr en el alumno es el control, el dominio y el equilibrio del cuerpo. Sin esas tres condiciones, es muy difícil, no digo imposible, que podamos replicar una técnica de nado. Obviamente que si tomamos un modelo de aprendizaje que se basa en la repetición y en donde el pensamiento no entra, ya estaríamos hablando de un adiestramiento. Es decir, el chico repite el ejercicio sin saber por qué lo hace y para qué lo hace. ¿Mm? Entonces, para terminar y por último, debemos pasar a la última filmina, el aprendizaje que en el agua, ¿qué potencia? Potencia el desarrollo físico, el psicomotriz, el psicológico, el social y el bienestar general. ¿eh? El desarrollo físico, como dijimos eso, la coordinación, la fuerza, el equilibrio, el psicomotor, control de su cuerpo, de los movimientos, lo psicológico, la seguridad, la confianza, la independencia, en lo social, la interacción con los padres, con el profesor, con el ambiente, con los demás bebés. Y por último, la relajación y el bienestar general del niño, donde tiene mayor tiempo de sueño y mejor el apetito, pero para ir terminando ya, como dije a lo largo de esta charla, eh, debemos respetar las etapas de desarrollo del niño, saber cuándo comienzan, cuándo terminan, y muchas veces pecamos de ansiosos y queremos a apresurar el aprendizaje y cometemos el error de saltear estas etapas, lo que a veces nos hace llevar a un retroceso en el aprendizaje. De mi parte, nada más. Espero que les guste. Nos veremos en el próximo módulo. Un abrazo del corazón para todos.
Muchas gracias, licenciado. Hasta el próximo encuentro, si Dios quiere. Si Dios quiere, gracias. Bueno. Allora, ragazzo, mi senti?